Muy buenas tardes, ¿qué tal mis hermanos? ¿Cómo están? Les damos un fuerte saludo y un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo, porque por medio de las redes sociales también podemos llevar la palabra de Dios a los hogares de los hermanos que entendemos que no han podido venir, pero que por medio de esta transmisión pueden llegar la palabra de Dios a sus vidas. Prepara tú tu cuaderno, tu Biblia, porque aquí ya estamos preparados para que escuchemos lo que nuestro Padre nos va a querer decir en esta predicación que vamos a poner en sus manos, porque si algo sabemos todos los que somos espirituales es que no podemos comprender esto y no está en nuestras manos el que podamos discernir estas cosas si no está el Espíritu con nosotros. Bueno, pues entonces vamos a pedirle a este Espíritu precioso que nos dieron, ¿sí?, para que Él nos guíe y podamos comprender todas estas cosas que Él nos hablará. Inclinemos nuestro rostro, inclina tu rostro, mi hermano, para que nadie nos quite este momento precioso. Bendito Padre, gracias papá por este regalo maravilloso, Señor, de que nos das para poder congregarnos en este lugar, bendito Dios. Gracias Padre por ser tan bueno con nosotros y que hayamos podido llegar con bien, papito hermoso, hasta este lugar. Papá, esta alabanza preciosa, Señor, fue para ti, fue hecha para ti, bendito Dios, y por ti, bendito Padre, establecida. Papá, en tu mano ponemos esta predicación, bendito Dios, que el denuedo de tu palabra sea con este siervo, Padre bendito, y así podamos juntos comprender y entender lo que tú nos quieres decir a través de esta bendita palabra. Te amamos, Padre amado, te bendecimos, y todo esto, papá, te lo pedimos en el bendito y poderoso nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Amén. Ok, vamos a empezar entonces. Ok, quienes nos ven por las redes sociales, vamos a ver en nuestro estudio, está basado en Romanos 12:1 y vamos a estar discerniendo esta palabra, pero antes de empezar quiero platicarles lo que está pasando en este contexto de los versículos anteriores, ¿sí? Veremos en esta parte el sacrificio, ¿sí?, la santidad y lo que nos está pidiendo Dios para que podamos tener una relación con Él. Vamos a poner algo muy en claro, mis hermanos. En el versículo anterior, que es en el 11, estamos viendo que aquí Pablo nos explica una parte muy importante que todos los cristianos debemos de saber antes de ir a nuestro contexto. Y les voy a leer un pedacito, no lo busquen, les voy a leer un pedacito de lo que Pablo nos quiso dar a entender con lo que quería referirse en el 12:1. Y les voy a leer el 11:25 nada más para que comprendamos de qué se va a tratar la predicación y ahorita les doy el título. Y dice así la palabra de Dios, 11:25, no lo busquen, yo lo leo nada más. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel en el endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Bueno, aquí Pablo nos está aclarando algo muy importante. El endurecimiento de lo que era el pueblo de Israel, gracias a que ellos no le recibieron, hoy tenemos el regalo precioso de alcanzar la salvación cada uno de nosotros. A estos les llaman gentiles, ¿sí? Bueno, pues entonces aquí Pablo, antes de que vayamos a leer nuestro versículo, nos quiere aclarar algo, que estemos conscientes que nosotros no estábamos en los planes de Dios para salvación, solamente su pueblo Israel. ¿Ok? Entonces, bendito el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, que tuvo un plan maravilloso. ¿Para qué? Para que nadie se perdiera y todos fuéramos hechos salvos. Por eso ahorita en esta lectura vamos a comprender cómo Pablo quiere de una manera darnos a entender y rogarnos, porque es lo que hace en esta lectura, rogarnos que entendamos lo que nos dieron, que no merecíamos, pero que le demos el valor que Él quiere que tenga nuestro Dios, que quiere que sepamos cuál es el valor de esta salvación por medio de esta predicación. Y la predicación se llama, y Dios la ha puesto por título, Confrontando el pecado. Confrontando el pecado. Bueno, pues entonces acabamos de entender y explicar que no alcanzábamos salvación, mas sin embargo hoy tenemos esta salvación. Vamos a leer pues Romanos 12:1, por favor, y me siguen el 2 y terminamos en el 3. Dice así la palabra de Dios, Romanos 12:1. Así que, hermanos,
os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada uno cual está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios preparó a cada uno. Ok, bueno, vemos aquí en el versículo 12 algo que distingue lo que Pablo quiere darnos a entender. Fíjense en lo que dice empezando el versículo 1. Así que, esta palabra, mis hermanos, ¿sabe qué quiere decir? Entiéndelo, compréndelo, disciérnelo. Así que, hermanos, te ruego por favor, escúchame lo que te digo. Es lo que está diciendo Pablo. Entiéndelo por favor, que si tú no eras parte del pueblo, pero que ahora lo eres, entiéndelo por favor, te ruego encarecidamente que lo que se te dio es la única manera para que seas agradable a los ojos de Dios. Lo que te voy a decir ahorita, dice Pablo, es el único modo en cómo puede ser agradable tu vida delante de los ojos de Dios. Por favor, aplícalo. Por favor, entiéndelo. Por favor, compréndelo. Eso significa, así que te ruego, dice Pablo. Sigamos leyendo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Vamos a detenernos ahí. ¿Qué entendemos por sacrificio vivo? Pongamos atención en esto. ¿Qué entendemos por un sacrificio vivo? ¿Sí? Ok. En el Antiguo Testamento los sacrificios de animales sin defecto eran hechos con la intención de que fueran perdonados sus pecados. Pero por su maldad constante en este pueblo de Dios, ¿sí?, volvían a fallar y volvían a fallar. Entonces, enfadado nuestro Dios y Padre Celestial, establece un plan de salvación. Y al momento de que Él establece un plan de salvación, ¿sí?, ¿a quién creen que trajo? Sí, el único plan perfecto y el único plan del cual nos podía sacar de nuestros errores. ¿Por qué? Porque cada vez que degollaban un animal, se les perdonaba. Pero ¿qué creen? Al siguiente día ya habían fallado otra vez. Ok, entonces ¿quién era el plan perfecto? Nuestro Señor Jesucristo. Ok, para que nuestro Señor Jesucristo presentara su cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios, dio su cuerpo voluntariamente para beneficio y salvación de todos nosotros. Entendamos esta parte. Si Pablo nos está diciendo que tengamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo y nuestro Señor Jesucristo dio su cuerpo voluntariamente para salvación de todos nosotros, entonces ¿qué quiere Pablo que apliquemos en este sacrificio vivo? Ya no quiere más muerte, ya no quiere que te vayas hincado a la villa o que te flageles, ya no es necesario eso. ¿Qué es sacrificio vivo? ¿Sacrificio sin matar a nadie? Entonces, ¿qué nos quiere decir Pablo? ¿Y qué nos muestra Jesús a través del sacrificio de su cuerpo que Él se da a sí mismo? Bueno, mi hermano, pues el sacrificio que está pidiendo papá es el ejemplo claro que deja nuestro Señor Jesucristo. Que ahora con tu vida, con tu salvación, con el Espíritu precioso que puso papá dentro de cada uno de nosotros, hoy, ¿cómo estás dando tu vida y tu cuerpo para salvación de otro? Hoy, ¿a qué te estás negando? ¿Qué estás sacrificando para que otra persona pueda venir a Cristo? Si Cristo dio su cuerpo voluntariamente, ahora ¿qué nos toca a nosotros? Ese ejemplo precioso, mi hermano, ¿sí? Ese es un sacrificio, pero ¿qué vas a sacrificar? ¿Te has preguntado, bueno, qué puedo sacrificar? Bueno, pues mi trabajo no voy a ir hoy.
¿Qué otra cosa podré sacrificar para el Señor? No, mi hermano. El sacrificio que te pide papá es algo que te lleve que otro venga a conocer de Dios. Que así como Jesucristo dio su cuerpo voluntariamente, también tú hagas algo. ¿Para qué? Para traer otra alma, así como fuiste ganado tú. Y esto vamos a ver en este pequeño estudio lo que nos quiere decir completamente Pablo a través de este mensaje precioso. ¿Y qué fue lo que entregó nuestro Señor Jesucristo? Espíritu, alma y cuerpo. Estas tres partes son partes muy importantes. Ahora somos llamados a seguirlo y por eso debemos cuidar que nuestro cuerpo esté listo y en santidad para agradar a Dios y llevar a cabo su voluntad. Ah, caray. Entonces el sacrificio tiene que ser a voluntad de Dios. Sí. No te vayas a querer ir pensando aquí, ¿qué le voy a dar? ¿Qué le puedo dar? Pregunta, y no me la conteste, pregunta, se la llevan de tarea. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Yo me he topado con mucha gente que anda en la calle dándole de comer a los pobres y le preguntas, oye, ¿qué andas? ¿Anda haciendo la voluntad de Dios? ¿En verdad esa es la voluntad de Dios? No, pues si le llevé dinero al orfanato, ando haciendo la voluntad de Dios. ¿En verdad esa es la voluntad de Dios? Cada persona y cada quien ha creído que por hacer sus cosas buenas, creen que esa es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es tratar con cada uno de nosotros. Dios no usa vasos sucios, mis hermanos, para vertir la sangre de su Hijo amado y dársela a beber a otros. Primero ese vaso tiene que ser bien lavado para que pueda llevar la sangre y el mensaje de paz y el mensaje de salvación a otra persona. ¿Y quiénes son los que llevan ese mensaje? Sus hijos. Entonces, ¿qué tiene que hacer primero papá? Tratar con ellos, bien talladitos. Ahora sí, ahí está el vaso. De por sí somos de barro, nos dice el Señor a nosotros los hombres, los varones. Y a las damas, vasos de cristal. Entonces, imagínate, yo creo que te ha pasado alguna vez si has llegado hasta tu propia casa, porque no tenemos mujeres, esposas perfectas, ¿sí? Pero si has llegado una vez a alguna casa o a tu casa y de repente, mi vida, dame un vaso con agua, o joven, ¿gusta un vaso con agua? Sí, a ver, y te lo dan a ver y de repente huele a puro chuquío. ¿Qué haces? ¿Le sirvo más? No, ya no, gracias. Y lo pones ahí. Así es nuestra vida. No puedes con una vida sucia ir a traer otra alma. No se puede eso. Ok. Entonces vamos a ver ahorita, vamos a volver a nuestro texto donde estamos leyendo, dice, a nuestro versículo base. Y dice Pablo así, entiende y comprende, la única manera de agradar a Dios es esta. Ok. Bueno, vamos a entender entonces, vamos a seguir leyendo. El sacrificio vivo es santidad y agradable a Dios. Ok. Vamos por favor a 2 Corintios 7:1. Ahí adelantito. 2 Corintios 7:1. Y dice así. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ok. La santidad que pide papá tiene que ser bajo su autoridad, bajo sus ojos y bajo el temor de Dios. Pero dice aquí al principio Pablo, nuevamente hablándole a los corintios, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuál promesa? ¿Qué promesa está hablando aquí Pablo? ¿De qué promesas está hablando? Hay una promesa aquí que papá está haciendo para que nosotros podamos entender esta santidad. ¿Y dónde está? Está aquí trasito. En el 6 vimos el 7:1, vamos a ver el 6, 17 y 18. Ahí atrásito está. 6, 17 y 18. Fíjense lo que dice. ¿Sí? Perdón. El 15, por favor. Es ahí 6, 15, vamos a leer del 15 hasta el 18. Y fíjense lo que nos dice aquí. Observen. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo.
Escuchen la primera promesa. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero antes te dijo, ¿qué tienes que andar haciendo o imitando a los del mundo? ¿Qué comparación tiene mi hijo con los del mundo? ¿Qué nos quieren dar a entender aquí? Que para que podamos aplicar esas promesas en nuestra vida, el Señor nos está pidiendo que no toques nada de lo que es del mundo. Más aquí delante, fíjense lo que dice el 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Esa es una promesa, hermano. ¿Qué tiene que andar haciendo un cristiano donde están contando chistes y están tomando? ¿Qué tiene que estar haciendo un cristiano ahí? No, es que les voy a evangelizar. ¿En serio? No, pues ¿sabes qué? Es que hay una casa ahí donde están las chavas prostituyendo. Ahí les voy a ir a predicar. No te engañes, hermano. No tienes nada que ir a hacer ahí. Entonces esta promesa preciosa que pide Dios para tu santificación y que te promete que Él va a hacer cosas maravillosas contigo, pero tienes que apartarte de tu pecado. ¿Cuál es? No lo sé, hermano, solamente tú, Dios lo sabe. Dios quiere que le entregues no lo que Él sabe de ti y por lo cual le pides perdón. Él quiere lo que haces cuando estás solo, donde nadie te ve. Eso quiere que le entregues el Señor. Esa parte que tú la tienes como muy guardada, pero todo lo ve el Señor. Todo lo ve el Señor. Yo voy a platicar una pequeña historia, espero no alargarme mucho, donde está un papá muy afligido de que ya tiene mucho tiempo sin trabajar. Él vive en el campo y ya saben, la necesidad es grande. Llega el compadre y le dice el compadre, ¿sabe qué? Yo también tengo mucho tiempo sin trabajar, pero ya encontré por aquí cerca, en las entradas del pueblo, 2 huertas que están llenas de productos. Y le pregunta, ¿y qué quiere que hagamos, compadre? Pues que le caigamos en la noche, compadre. Dice, ¿cómo? Sí. Oiga, pero ¿quién nos va a echar aguas? Pues no sé qué. Llévese a su hijo. ¿Cuántos años tiene su hijo? No, pues 11 años. Nada más que se esté parado ahí, que nos esté diciendo que nos eche aguas, por si vea que viene la policía, nos vamos. Órale pues. Y sí, a otro día a la 1 de la mañana despertan al niño y vámonos. Al niño lo dejan en la entrada de la huerta y ellos se van y están cargando los costales en la camioneta. Y el niño, fue niño, se llevó su carrito y ahí estaba jugando en el carrito en la tierra. Cuando el compadre levanta la mirada y ve que a lo lejos viene ya la patrulla con las sirenas y voltea a ver al niño y el niño jugando y le grita, compadre, ¿qué pasó? ¿Qué? Allá viene la policía y su hijo, vámonos rápido. Bueno, cargan, le den su coscorrón al chamaquito, lo suben a la camioneta y llegan a su casa y empiezan a regañar al niño. Y el niño nada más hace que les queda viendo. Dice, ¿qué no ves? ¿No hubieras echado aguas? ¿No ves que nos cayeron? ¿No ves que nadie debería de saber? En eso el niño se le queda viendo al papá y le dice, ¿de quién te escondes, papá? Te está viendo todo el cielo. ¿Ya vieron? ¿De qué te escondes? ¿Quién crees que no lo sabe? Lo sabe el que lo tiene que saber. Ese sí lo sabe. Así que si andas en la calle pensando que no te ve el hermanito, que no te ve el pastor, estás cometiendo un grave error. Te está viendo todo el cielo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo papá para que pueda darte estas promesas? Que te confrontes con tu pecado, para que puedas tener una vida de bendición. Pero cuando hablamos de bendición siempre pensamos, voy a tener. No siempre es eso lo que te da el Señor, mi hermano. Tendrás paz. ¿Cuántos no millonarios quisieran tener paz, mi hermano? Tú puedes salirte aquí a la calle y irte a comer unos taquitos bien sabrosos, mi hermano. Él no puede. Tú sí puedes. Es una gran bendición, grandísima bendición. Ok. ¿Cuáles promesas entonces estaba hablando Pablo?
estas. Sigo leyendo el 17 hasta terminar el 18. Por lo cual salid en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. 18. Y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Preciosa palabra. Nos muestra aquí, papá, que Él tiene muchas promesas para cada uno de nosotros. Muchas promesas. Ok. Ok, bueno, vamos a seguir adelante. Vamos a entender qué significa entonces sacrificio vivo. La santidad para agradar a Dios. Y traigo aquí, vamos a volver por favor a nuestro texto base, que estamos en Romanos 12:1, y vamos a comprender lo que nos está pidiendo y nos está recomendando Pablo para agradar a Dios, que es que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, en santidad, y que eso va a agradar a Dios. Ok, vamos a separar esto entonces, ¿sí? Ok, primero, un sacrificio vivo, esto significa una negación consciente y constante de nuestros propios intereses, poniendo por encima los intereses de Dios. Es la rendición total y absoluta de la vida del creyente a la voluntad de Dios. Eso es un sacrificio vivo, mi hermano. Es lo que nos está pidiendo Pablo al inicio de este texto, ¿sí? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Segunda parte, santo. Otro sacrificio nos está pidiendo. ¿La santidad es un sacrificio? Sí, también lo es. Ok, el sacrificio también debe ser santo. Esto significa que el creyente no debe tener sus propios anhelos divididos, una vez hacia su propia voluntad y otra vez hacia la voluntad de Dios. Santo significa totalmente separado para Dios en todo momento y en toda circunstancia. Yo no nada más me comporto como cristiano aquí, pero en mi trabajo soy otro, en mi casa soy otro y con mis familiares soy otro. La santidad es un estilo de vida, mi hermano, que todo el tiempo debe estar reinando completamente desde tu modo de pensar, tu modo de ver, tu modo de hablar y hasta tu modo de vestir. No estés esperando que por lo que haces se te vaya a aparecer una aureola. Eso no existe, ni existirá. Santo tampoco significa que no fallas, y menos que eres bueno, porque ya sabemos que aquí no hay nadie bueno, solamente Dios. Entonces, tenemos que establecer en nuestra vida, mi hermano, este punto tan importante, este estilo de vida, que fuiste salvado, ¿para qué? Para que ahora seas instrumento de Dios, santificado para Dios, apartado para Dios, en toda tu manera de vivir. ¿Se han visto que en muchas películas cuando llegan los chinos a sus casas se quitan los zapatos? ¿Saben por qué? Porque piensan que la suciedad no debe entrar a su casa. Pero allá adentro sí pueden decir groserías. Entonces, ¿de qué suciedad estamos hablando? Y como esos hay muchos tipos de ejemplos que podemos comprender y entender que el problema no es lo que traes puesto. ¿Qué es lo que contamina al hombre? No lo que entra, sino lo que sale de su boca, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Pues bueno, pues al principio les dije que este texto, el título de esta predicación se llamaba Confrontando el pecado. Y si estamos leyendo lo que papá nos quiere decir a través de Pablo en esto, que quiere que tengas un sacrificio vivo, ¿cómo lo estás aplicando en tu vida? Con tu pecado, con tu problema. No lo minimices, mi hermano. No lo minimices. Apenas el día de ayer platiqué con un hermano que me habló urgentemente, llorando, triste, diciéndome: mi hermano, tengo miedo de no volver a la iglesia. ¿Por qué, hermano? ¿Qué pasa? No, pues es que como ya tengo rato que no agarro la Biblia, ni veo los estudios y ni nada, como que estoy viendo que hay muchos defectos en esta iglesia.
¿Cómo? ¿Y cuál es uno de ellos? No hay milagros. ¿Cómo? Y por eso, sí, por eso ya no quiero regresar. Ah, caray. Digo, ¿y ese es motivo para que te vayas de la iglesia? Pues eso es lo que no estoy entendiendo. Digo, ¿y en qué parte de la Biblia dice eso? El problema dice es que no la agarro. Digo, ah, caray. Entonces, ¿sabes una cosa? El problema no es la Biblia. El problema es que estás viviendo en pecado. Y ahora tu pecado te está diciendo, no tomes la Biblia. Bueno, sí, caí en pornografía. Y de ahí agarré el tabaco. Le digo, ¿y qué es lo que hace el pecado? ¿Qué es lo que hace el pecado? ¿Qué hizo con Adán y Eva el pecado? ¿Cuál fue la primera reacción cuando pecaron? Se sintieron avergonzados. Entonces, si el pecado te avergüenza y vienes a la palabra de Dios y la palabra de Dios te confronta, si eres hijo, te va a doler haberle fallado a Dios. Si no eres hijo, te vas a querer apartar de Él. Te vas a querer apartar de Él. ¿Qué fue lo que al hijo pródigo lo hizo regresar a casa? Acuérdense que le dieron su lana y fue y se perdió, pero hay algo que lo hizo regresar. Pudieras decir, bueno, pues es que tenía hambre. Bueno, es que ya se le acabaron los billetes. No. Lo que lo hizo regresar a casa es que él era hijo. Eso es lo que denota a un cristiano. Te duele haber fallado, te duele tu pecado y te levantas como hijo y regresas a casa como hijo. Dime, ¿quién te va a señalar? Pero el ladrón huye sin que nadie lo persiga, y eso es el pecado. La vez pasada comenté que la palabra hipócrita, esa palabra, mi hermano, cuando la oigas y no esté nadie a tu alrededor, pero te la sigan taladrando en tu cabeza por haber fallado, mi hermano, no es tu pensamiento. Es el vil Satanás para que te hundas, para que no regreses y para que te apartes. Porque ningún hermano en Cristo tiene derecho a decírtelo. ¿Sabes por qué? Porque el que yo peque de una manera y tú peques de otra manera, no me hace ni menos ni más que tú. No, no puede ser eso. Entonces, un hermano, ¿qué hace? Exhorta, anima, lo trae nuevamente. Por eso debes de tener ese confrontamiento con tu vida de pecado. Todos pecamos, sí, pero hay unos que viven en el pecado y otros que salen del pecado. No puedes tener una vida así. Entonces Pablo aquí nos está dando una aplicación. ¿Para qué? Para que vivamos en santidad. ¿Y no para qué? Para que le agrades a la gente, sino para que vivas agradándole a Dios. Al momento de que tú comprendes que es un sacrificio, al momento que tú entiendes que es la santidad, entonces dice aquí, a Dios dice, esto es agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es vuestro culto racional? Nuestra mente. Bueno, nos falta la tercera aplicación. ¿Qué es ser agradable a Dios? Vamos a entender esto. ¿Qué es ser agradable a Dios? Tercer punto, agradable a Dios. El sacrificio debe ser también agradable a Dios. Esto significa que trae satisfacción a Dios por el cumplimiento de su voluntad en nuestras vidas. Al momento de que tú empiezas a actuar de la manera en que Dios quiere que andes, entonces causas una satisfacción a Dios. Y dice papá, mira, ya empezó a cambiar. Ya empezó a tener luchas con su pecado. Ya empezó a negarse a sí mismo. Eso le agrada a Dios. Eso le encanta al Señor, mi hermano. Pablo dice entonces que presentar a Dios en nuestras vidas como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es nuestro culto racional. La palabra que se traduce como culto es la traducción de la palabra griega latreia, que significa el servicio a Dios. Es la palabra que usaban para referirse a la obra que hacían los sacerdotes y levitas en el templo de Jerusalén.
La palabra que se ha traducido como racional proviene de la palabra griega lógicos, de la cual viene nuestra palabra lógico. Algo lógico es algo racional, algo consecuente, algo bien sustentado y razonado. La frase culto racional entonces denota que a la luz de toda la riqueza espiritual que al creyente tiene a su entera disposición, no porque lo merezca, sino porque solo la misericordia de Dios da la respuesta lógica, racional, consecuente. Es que el creyente rinda a Dios un servicio o un culto de orden superior al servicio del culto que realizaban los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos no tenían el Espíritu. Ellos no tenían el Espíritu Santo. Tú sí, hoy lo tienes. Por eso tu culto hoy tiene que ser más grande que el que hacían los sacerdotes de antes. ¿Sabes por qué? Porque ellos esperaban un año. Tú no. Tú puedes venir en tu casa, arrodillarte y tener un culto con tu Padre todos los días. ¿Por qué? Porque hay un espíritu que se puso dentro de ti, que tiene conexión directa con nuestro Padre Celestial. En cambio, ellos no. Ellos no lo tenían. Entonces, al que mucho se le da, mucho se le demanda. Entonces, mi hermano, si tú tienes el Espíritu precioso de Dios contigo, entonces tu culto debe de ser más grande. Más grande. Entonces, tu relación con papá, ¿cómo tiene que ser? Más estrecha, mucho mejor. Nuestro Señor Jesucristo bien lo dijo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Por qué va a conocer tu voz? ¿Por qué tendría Jesucristo que conocer tu voz? Por la constante comunicación que tiene contigo. Constante, todos los días, todos los días. Pero si nada más le hablas, como el mesero cuando se te acaba algo, imagínate, ¿quién me está llamando? ¿Quién me está clamando? ¿Quién es? ¿Qué pasó cuando Caín mató a Abel? ¿Qué le dijo? Caín, ¿qué hiciste? Porque la sangre de tu hermano me está clamando. ¿Por qué sabía que era él? Porque él tenía sus holocaustos directos con él y eran buenos. Ahora imagínate tú que tienes el Espíritu de Dios. Entonces, esta parte es la que agrada a Dios. La comunión constante todos los días, en todo momento. Esta parte, mi hermano, es la que Dios quiere tener con nosotros y quiere que sea agradable. ¿Qué? Hijo, mi comunión contigo debe ser cada día más estrecha y más fuerte cada día. Cada día. Fuertísimo. Los sacerdotes en el templo de Jerusalén ofrecían a Dios cuerpos de animales muertos. Los creyentes debemos ofrecernos nosotros mismos a Dios como sacrificio vivo. Es una entrega total y sin reservas a hacer la voluntad de Dios en todo tiempo y en todo sentido. Más grande, en todo tiempo. Hace no muchos días vi que alguien publicaba una oración por el Facebook y lo primero que le decía es: Señor, perdóname porque a veces ando como si no fuera tu hijo. ¿Está justificable? No, no se justifica. Una cosa es que reconozcas, ¿sí?, que has fallado. Pero ¿cómo que dejé de ser hijo? ¿Quién te dijo que por pecar dejas de ser hijo? Si dice la palabra de Dios que Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar, entonces, ¿quién te dijo que no eres hijo cuando pecas? ¿Quién te dijo que eres hipócrita cuando fallas? ¿Quién fue? El acusador. El acusador. Y mi hermano, es más fácil vivir en santidad que vivir pecando. ¿Por qué? Porque cuando pecas, inmediatamente sabes que alguien te está señalando. No estás en paz en tu casa, no estás en paz en tu trabajo, no estás en paz con tu familia. En cambio, cuando andas en santidad agradable a Dios, lo que quieres hacer es llegar a tu casa, disfrutar a tu familia, pasar un momento agradable, sin que nadie te diga algo, te esté hablando: oye, me hiciste mal la chamba, oye, me transeaste, oye, lo que me pusiste era usado, oye, lo que hiciste en mi casa del trabajo, oye, no sirve. ¿Por qué? Porque tienes una mente contaminada.
Ese es el problema de vivir en pecado. Todo el tiempo estás contaminado. Y también me han comentado esto. Tengo miedo, hermano, de que el Señor me vaya a exhibir. No, Dios no exhibe a nadie. Satanás sí exhibe. Satanás sí exhibe. Dios te da ¿cuántas oportunidades? Es el Dios de las oportunidades. ¿Cuántas oportunidades te da papá? Las necesarias si te arrepientes. ¿Tiene consecuencias? Sí, para que aprendas. Y nuevamente lo digo, los hijos de Dios tenemos pruebas. Los que no son hijos de Dios tienen consecuencia de sus actos. Porque el hijo de Dios, cuando tiene la prueba, sabe y confía que papá en medio de la prueba está con él. Así sea la muerte, el hambre, falta de trabajo, los negocios, tu familia, la enfermedad, el accidente, ahí está Jesucristo. Tú estás confiando en él. El que no es hijo de Dios está sufriendo la consecuencia de que no sabe a quién va a ir a pedirle para salir de sus problemas. Y ese es un grave error, hermanos. No puede pasar esto. ¿Saben qué nos dio nuestro Señor Jesucristo al momento de que nos da la salvación? Véanse, una hermosa familia. Una hermosa familia. Bendecidos y ayudados primero con los de adentro. Nosotros, una hermosa familia. ¿Puede venir otra persona a pedirnos ayuda? Sí, claro. No nos vamos a negar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si alguien va a tu casa y te pide, dale. Tal vez no tengas lo que quiere, pero no le digas, ven mañana. O sea, dale, ayúdalo. Pues está en nosotros esta proyección de ayudar. Y aquí les va otra historia. Iban dos personas caminando por el desierto. Y uno de ellos era un monje y llevaba a su ayudante, y en eso llegaron a un pequeño oasis, y cuando llegaron vieron que un escorpión se estaba ahogando. Entonces vino el sacerdote y lo vio y le puso la mano y pícale, y vuelve a caer otra vez, y lo vuelve a sacar y le vuelve a picar. Y ya iba a meter otra vez la mano cuando le dice el chalán, oiga, si ves que te está picando, ¿por qué no lo dejas? Es que mi naturaleza no es dejar a nadie tirado. ¿Por qué? Porque Cristo mora en mí. Y si Jesucristo viniera otra vez, ¿qué crees, hermano? Volvería a morir por ti. Por eso, mi hermano, tienes que confrontar tu pecado. Dios conoce lo donde andas, Dios conoce lo que te pasa. Por eso, mi hermano, no te rindas. No te rindas. Vas a salir lastimado. ¿Quién te dijo que ser cristiano no te iba a pasar nada? ¿Cuántos terrenos te propuso Jesucristo cuando fuiste salvo? No, mi hermano, al contrario. Aquí está mi esposa que no me deja mentir. Nuestros vecinos a veces nos hacen caras y nos dicen de cosas. Y yo dije, amén. ¿Por qué? Vamos por buen camino. Me odian. Gloria a Dios por ser cristiano. O sea, ¿es esta la vida cristiana? ¿O qué? ¿Te van a sacar la lengua? Ay, ese es un perro con cola. Ya no vengo a esta iglesia. O sea, ¿cómo, hermano? Eso no puede suceder. No puede suceder eso, mi hermano. Bueno, continuemos pues entonces. Entonces vamos a ver aquí el siguiente capítulo aquí del 12, y vamos a ir al 2 ahora, ahí donde estábamos leyendo. Dice el 12:1, lo voy a leer hasta llegar al 2, ok. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bueno, ya lo comprendimos esto. Vamos a leer el 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis, no te quedes ahí parado, no te acoples a sus modas, a sus costumbres, a sus juegos, a su palabrería, a su música. No te acoples, no te acomodes. Ténganlo por seguro que Dios puede hacer otro mundo para llevarse a sus hijos y ponerlos allá, pero la intención no es esa. La intención que Dios hace
que vivamos en este mundo es que con tu testimonio alcances a los demás. Esa es la intención de Dios de tenerlos todavía aquí. ¿Y sabes por qué no ha explotado la maldad así de lleno? Porque todavía sigues tú clamándole a Él. Por eso la maldad no se ha llenado de esa manera. Bueno, vamos a ver entonces estos 3 puntos. Transformaos. ¿Qué es la palabra transformaos? En hebreo, metamorfo. Nada de lo que era antes soy. Ahora soy una persona nueva. Metamorfosis. Cambia. Si pudieras tener un cierre, te lo hacías y sabes que ya el viejo hombre quedó ahí atrás. Transformado completamente. Nada de lo que eras antes eres hoy. Hoy eres una persona renovada, una persona nueva, una persona que de su boca solamente salen palabras de bendición y de amor hacia los demás. Renovado completamente. ¿Tienes luchas? Todos tenemos luchas. Todos tenemos luchas. Si no, entonces no fueras cristiano. La segunda, renovación. En hebreo, anakainosis. Ajustar la vista natural, espiritual y del pensamiento. Anakainosis, con K. Ajustar la vista moral, espiritual y del pensamiento. La vista moral. ¿Cómo estamos en la vista, mi hermano? No que veas muy bien o que veas borroso, no. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves a las mujeres? ¿Cómo ves a tus hermanas? ¿Cómo ves a tus hermanos? Eso es lo que nos está diciendo Pablo en estos versículos. Todo esto, mi hermano, te lo digo. ¿Por qué? Porque este es en el modo que Dios quiere que andes, dejándote todo eso para que vivas una vida agradable a Él. Si tú te deshaces de eso, por donde camines, Dios va a ir contigo. Ok, el siguiente, vuestro entendimiento. En hebreo, tebunak. B-U con H al último, tebunak. Discernir, percibir, indagar. ¿Cómo estás discerniendo lo que te está pasando? ¿Cómo percibes lo que oyes? ¿Cómo te das cuenta que lo que estás oyendo te contamina tu crecimiento espiritual? ¿Cómo estás viendo donde trabajas las conversaciones y todo lo que haces? ¿O te están llamando a pedirte un favorcito? Necesitamos tu nombre para poner otra empresa. ¿Cómo estás discerniendo lo que no es bueno para ti? ¿Cómo percibes lo que está a tu alrededor que te está contaminando a tu familia? ¿Cómo indagas en las cosas del Señor para tener un crecimiento espiritual? Ahorita de las palabras que dije en hebreo, tú las puedes anotar. Todas las palabras en hebreo, mi hermano, unas tienen hasta 25 formas de comprender las cosas. 25 formas de comprender las cosas. Apúntalas, indaga, ve lo que papá te quiere decir a través de este mensaje de Pablo. Ok, bueno, vamos ahora aquí abajito, seguimos en el 3, Romanos 12:3. Y fíjense lo que dice aquí. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Bueno, ya comprendimos cuál es un sacrificio vivo. Ya comprendí que mi Padre me está pidiendo la santidad y que eso le agrada a Él. Ya entendí que tengo que transformarme, ya entendí que tengo que renovarme y ahora tengo un entendimiento. Y ahora ya camino sobre este camino. ¿Pero qué crees? Eso no te hace mejor que el otro. Tal vez unos entienden a la primera, otros a la segunda, a la tercera, y otros van a querer que le enseñes con piedras y palitos, pero eso no lo hace menos que tú. Por eso, si tú ya lo comprendiste, aquí Pablo nos aplica esta parte. ¿Qué? Que no tengas un concepto más alto de sí mismo. El que comprendas y vivas una vida que otro apenas viene empezando, no te hace mayor que él. Cuidado.
La vida en santidad a la que papá te ha traído, ¿qué crees? Tampoco es tuya. Si tuviste el don con el que naciste, no es tuyo, te lo puso el Señor. Si tuviste la comprensión de entender todo lo que papá te dijo a través de los versículos, ¿qué crees? Tampoco es de nosotros. Él nos dio todo esto para que lo comprendamos. Nada es de nosotros. No nos jactemos de saber mucho y ser muy entendidos o muy conocedores de la palabra. ¿Por qué? Tampoco es tuyo. Dios te dio la capacidad de comprender. Nada es de nosotros, mis hermanos. Por eso aquí Pablo nos pide que no nos creamos tanto. ¿Por qué siempre denotaba siempre la humildad por aquel que no tenía? ¿Ya se ha imaginado cómo era Jesucristo? ¿Con qué humildad andaba? Que siempre se preocupaba porque aquel que no tenía tuviera. ¿Por qué era la necesidad de sanar al que estaba tan enfermo? ¿Cuál era la necesidad? ¿El de hacer un milagro era parte de la salvación? Más imagínense, todos los discípulos, cuando él hacía milagros, en las escrituras, en el Antiguo Testamento, a ellos les dijeron que vendría un guerrero con una espada a quitarle toda la opresión, ¿verdad? Ok, imagínate a los discípulos. Ok, ya vi que hiciste milagro, que ya sanaste aquí a estos enfermos. ¿Cuándo acabas con los romanos? ¿Cuándo nos los quitas de encima? Ellos esperaban que exterminara con todos ellos. Nuestro Señor Jesucristo todo el día curando enfermos. Y llegaba, imagínate los discípulos, mañana ¿qué? Empezamos a afinar machetes y para acabar con los romanos, ¿cómo le hacemos? El amor que nuestro Señor Jesucristo busca a través de nosotros es que tengamos misericordia de los demás. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es lo que hacía Jesucristo. Por amor lo sanaba, hermanos. Por amor lo sanaba. Era algo precioso. Vamos a ver algo que a mí la verdad me impactó mucho y me gustó mucho haberlo encontrado. Ya con unos ya lo he compartido. Y veamos lo que nos quiere decir en este versículo que yo la verdad dije: papá, tu perfecto amor y misericordia hasta este día sigue llenando y salvando los corazones. Por favor, acompáñenme a Primera de Juan 4:15, por favor. Primera de Juan 4:15. Ok. Y dice así: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Pongan sus ojos en el versículo 16. Y ahí en el versículo 16, la palabra donde dice amor, la vamos a quitar y le vamos a poner Jesucristo. Pongan atención lo que dice ahí. Donde dice amor le vamos a poner Jesucristo. Y vean lo que papá nos quiere decir. Y nosotros hemos conocido y creído el Cristo que Dios tiene para con nosotros. Dios es Cristo, y el que permanece en Cristo permanece en Dios y Dios en Él. ¿Quién es el amor? Jesucristo, mi hermano. ¿Ya viste? Y si Él entregó su cuerpo voluntariamente por ti, mi brother, ¿sabes qué estás haciendo cada vez que pecas y pecas y pecas? Igual que el pueblo de Israel, rechazas la salvación. Rechazas la salvación igual que el pueblo de Israel. Cuando Dios nos entregó a Jesucristo en cuerpo y alma y espíritu. Por eso hoy, mi hermano, lucha, salte de ese hoyo en el que estás. Confronta tu pecado. Hay alguien que dio todo por ti, por eso ahora quiere que tú des todo por él, y por tu vecino, y por tu esposa, y por tu familia, mi hermano. Bueno, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar y vamos a pedirle a papá perdón porque le hemos fallado. No hemos comprendido que no hemos salido del orden en el cual él le gusta que andemos.
No hemos sido sinceros. Vamos a orar y pidamos perdón por eso, mis hermanos. Papito hermoso, Padre amado, gracias porque a través de tu bendita y preciosa palabra nos muestras, Padre, cada día cómo quieres que andemos. En sacrificio, papá, pero agradándote, viviendo en la santidad. Hemos fallado, Padre bendito, y muchas veces no hemos entendido o comprendido la salvación tan grande que tú nos has dado. Hoy, papá, perdónanos. Hoy, papá, queremos volver a empezar. Hoy, papá, yo no sabía que ver de la manera en que veo era incorrecta. Pensar, vestir, hasta en la sensualidad del caminar. Papá, quiero volver a empezar. Perdóname, Padre amado, porque al único que he ofendido es a ti. No me hiciste para esto, Padre amado. No me hiciste para perdición, sino para bendición. ¿Qué viste en mí? No lo sé, Señor, pero hoy tengo el precioso espíritu de tu Hijo amado. Perdóname si no le he dado el valor que se merece, Padre bendito. Por eso, papá, perdóname y ayúdame a empezar de nuevo. Y tú, mi hermano, si no conocías a Jesucristo, si no sabías en el modo en que puedes agradar al Dios vivo, hoy lo ha expresado. Hoy te invita a que vivas en esa santidad. Hoy te invita a que vivas agradándole a Él. Repite conmigo estas palabras y ven a vivir de una manera agradable a Dios. Papá, hoy quiero conocerte. Hoy dame la oportunidad de entender y comprender lo que a veces leo en este libro de puras letras, donde no tiene dibujos y no comprendo, y a veces por no comprender me aparto. Me han dicho que lea, que venga y que vaya a escuchar tu palabra, pero no sé cómo eres. No entiendo muchas cosas. Por eso hoy, para comprenderlo, te pido, Señor, que vengas a mi vida. Quiero conocerte. Quiero escuchar tu voz a través de tu palabra. Hoy te pido perdón por mis pecados, los que te han ofendido desde mi juventud hasta este día. Hoy, papá, yo quiero que tú seas el dueño y rey de mi vida. Yo te recibo en mi corazón. Ven, yo te recibo en mi corazón. Haz habitación en él. Mora en mi vida. Desde hoy yo también quiero ser parte de esa salvación de la cual tú hablas a través de tu palabra. Hoy yo también quiero venir a sentarme a este lugar a alabarte, porque no entiendo por qué levantan las manos. No entiendo por qué cantan con ese fervor. Hoy yo quiero saberlo. Ven a mi vida, Señor Jesucristo. Yo te recibo como mi Rey y Salvador personal. Mi único, el único que lo puede hacer, el que transforma vidas. A ti, Señor Jesús, ven a mi vida. Yo te recibo, entra en mí. Padre, todo esto te lo pido en el bendito y poderoso nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Amén.